Puedo estar muy de acuerdo con muchas consideraciones de Chomsky, específicamente en lo político, en la geoestrategia, etcétera, lo que ha él escrito en algunos de sus textos, y algunos de ellos he leído. En cuanto a lo político, reitero, y económico, estoy de acuerdo en varias cosas con él. Pero ¿por qué no estoy de acuerdo y puedo considerarlo un vendehumo en otras de sus consideraciones? Específicamente en el área de la lingüística, yo considero que sus posiciones son muy endebles y no son tan razonadas como él acostumbra hacer en sus posicionamientos políticos. Por cuestiones de la vida, por mi interés en la materia, estuve un tiempo estudiando lingüística. No obstante, en el proceso me di cuenta de que no estaba interesado en el lenguaje en general, sino en los idiomas en particular. De manera que eventualmente me salí. Y en ese transcurso yo noté que había un sectarismo muy evidente en la academia, donde había unas posturas que se defendían de manera prácticamente religiosa e incuestionable. Además de ya el actual deterioro universitario, donde pues ya no hay crítica, ya no hay discusión e incluso se fomenta la represión de la crítica misma, ya no hay argumentación, sino simplemente dogmas de fe. Sí, y quizá en algún momento voy a referirme a ello, pero ¿qué pasa con Chomsky? Entre los profesores que yo tuve, había unos que pues cumplían con su función, daban su clase, exponían los puntos, las diferentes perspectivas que había de algunas escuelas, pero lo que noté de manera importante es que entre la teoría o las teorías lingüísticas están bastante llenas de idealismo y de superstición, honestamente hablando. Está la teoría esta de Wolf en la que considera que el lenguaje condiciona la forma de pensar, perdón, y que prácticamente, dependiendo del idioma que uno hable, uno va a tener una forma de ver el mundo. Lo cual me parece francamente difícil de comprobar, pero que se escucha bien. Y ese es un problema con este tipo de hipótesis que aparentemente son muy disruptivas, pero a la mera hora empíricamente no tienen una base material para demostrar sus dichos y se queda en pláticas muy interesantes que suenan bien cuando uno anda borracho en un bar, ¿no? Y que con lo que uno puede impresionar a quienes se interesan en estos temas de repente. Por otra parte está Chomsky, quien tiene su teoría generativa, que a mí me parece teoría degenerativa, en cuanto él considera que en un texto, en el texto original que él publicó, nosotros lo leímos en una clase de, no recuerdo si introducción a la lingüística o fue la de lenguaje y cultura, donde él expresa su idea de que nosotros nacemos ya con una gramática integrada que nos permite aprender el lenguaje. Esto se los estoy resumiendo de una manera inmediata prácticamente porque eso es lo único que el texto dice, pero se avienta una disquisición metiendo ahí algunos nombres de filósofos famosos, anglo, anglosajones y franceses, porque eso es lo que reina en nuestra actualidad, ¿no? Lo anglosajón y lo francés, porque aparentemente es lo único que consideran nuestros pensadores, vamos a ponerle entre comillas, porque viendo la decadencia actual de Occidente, pues ya es difícil considerarlo sin mofa, ¿no? El caso es que esta teoría es un dogma en la academia en cuanto a lingüística, porque Chomsky es visto prácticamente como un profeta, un semidios a quien no se puede cuestionar. En una clase, en esta clase en la que yo tomé, había una profesora, no quiero mencionar su nombre, no quiero
pues decir quién es porque me voy a burlar un poco y pues aquí se dice el pecado y no el pecador, no voy a cometer esa crueldad, pero yo le planteé que la teoría me parecía pues prácticamente una ociosidad de expresión lingüística, de expresión escrita, ¿no? Porque realmente no aportaba nada ni resolvía ninguna cuestión, sino simplemente era un no sé con pasos extra. Porque Chomsky hace esta hipótesis de que nacemos con una gramática, pero no dice en dónde, si en el cerebro, en las uñas de los pies, en el hígado, ¿no? Iba a decir otra parte del cuerpo, pero creo que mejor no, una parte doble que tenemos nosotros los hombres, pero eh, no menciona dónde está, en qué parte, cómo podríamos demostrar que existe, ¿sí? Y algún otro rastro que pudiéramos tener por medio quizá de tecnología de neurobiología, ¿no? Quizá con tomas que utilizan todos estos neurólogos para comprobar cosas dentro de nuestro cerebro. Entonces, es simplemente un ejercicio de escritura con pasos extra, eso sí, muy rimbombante, no mencionando muchos nombres, muchas cosas ahí que son complejas para adolescentes intelectuales, pero que realmente, reitero, es un no sé con pasos extra. Yo había conocido esta teoría de Chomsky, yo la había conocido por medio de Mario Bungel, tiene un texto muy, muy, muy bueno que vale la pena que ustedes lean, que los va a vacunar contra estas supersticiones de disciplinas como la lingüística que están llenas de fantasías, de fantasmas como esta. Y, por ejemplo, en ese texto de filosofía y lingüística, Bunge menciona lo mismo que yo les estoy comentando, que Chomsky no presenta pruebas, que simplemente es una teoría que pues realmente no aporta, y al igual que yo, Mario Bunge está muy de acuerdo con los posicionamientos políticos de Chomsky. En ese sentido, para mí Chomsky es muy respetable, incluso debe de ser leído y analizado como un científico, un especialista de ciencia política, un especialista en geopolítica. A mí me parece muy útil y muy respetable en ese sentido, pero como lingüista me parece un, una cosa que no vale la pena ser tomada en serio y que para mí la academia pierde mucho tiempo discutiendo porque también esa es una situación bastante penosa que yo vi, por lo menos entre los maestros o algunas personas que yo conocí cuando estaba estudiando lingüística, que prácticamente es ya tomar un posicionamiento si estar a favor o no de Chomsky y prácticamente ser como su profeta, ¿no? Y es muy, muy marcado. Cuando yo estaba en historia, había corrientes, había quienes eran marxistas, había quienes estaban más hacia los estudios culturales, pero básicamente lo que hacían entre ellos era ignorarse entre sí y ofrecernos sus posturas a los alumnos y bueno, hay quien quisiera tomarlas, pues se adhería, ¿no? Hacía la tesis con alguno, con otro, estudiaba los postulados según los estudiaba o los citaba simplemente, pero era como un buffet, había posibilidades y uno escogía, ¿no? Entre lo que había. Acá como que es todo lo mismo, son las mismas fantasmagorías, ¿no? Porque también la profesora esta decía que eso era filosofar, ¿sí? Y yo ya les he mencionado mi postura ante que es desde la filosofía científica y a mí me parece puras elucubraciones ociosas, ¿no? Las de Chomsky que por el tiempo que le tocó vivir, por su posicionamiento político, pues le tocó tener resonancia, ¿no? Y a partir de ahí tiene una celebridad que legitima su posición en la academia, pero debería de ser a lo mejor un politólogo, un geoestratega, pero de ninguna manera como lingüista me parece que tiene relevancia. Simplemente ha sido toda esta industria editorial que al igual que a Foucault y a otros, pues les da un lugar le da un lugar que realmente pues debería de tener otros. Yo me pregunto, porque también esto me ocasionó preguntarme si entre todos estos lingüistas teóricos hay alguno que ofrezca pruebas de algo, porque yo en estas materias que tomé me pareció
bastante paja, bastante humo, ¿no? Muchas hipótesis sin experimentación, sin a lo mejor pruebas empíricas, ¿no? Desde el lenguaje, por ejemplo, en la historia nosotros pues ofrecemos números, ofrecemos archivo, ofrecemos pruebas, ofrecemos evidencia. Y a mí me parece que, por lo menos desde lo que yo observé en ese par de trimestres que estuve en lingüística, es que quienes trabajan la lingüística, digamos, desde la fonología, desde la morfología, o sea, trabajar el idioma, perdón, el lenguaje como una materia, ¿no? Están por un lado, ¿no? En lo técnico y por otro están los supuestos teóricos, ¿no? Aquí haciéndose todas estas, disculpen la expresión, pero chaquetas mentales, ¿no? Ahí en un onanismo teórico que pues realmente pues, está al mismo nivel que en la llamada filosofía, ¿no? Que en su división académica, que yo les reitero, para mí es historia de la filosofía, pero sin historia, ¿no? Es nada más el rumiar de gente que escribió cosas en el pasado, pero sin mayor contexto, ¿no? Entonces, para mí, Chomsky es, es- es alguien a quien no se le puede tomar en serio en el ámbito lingüístico. Lean, por favor, ese texto de Lingüística y Filosofía de Mario Bunge, quien les va a ilustrar, y lean el texto original de Chomsky para que ustedes vean que no les estoy mintiendo. Si pueden, den like, compartan y comenten, porque esta es una situación que yo observo en la academia en general en humanidades y me pasa por la mente a veces hacer un otro audio sobre lo que yo veo en la academia, en humanidades, y si realmente vale la pena o no estudiar o sacarse un título en humanidades, o si no simplemente hacerlo como autodidacta, porque sí veo problemas muy serios en ese sentido. Realmente en ocasiones yo no observo la diferencia entre pues los filósofos, los historiadores, los lingüistas y pues alguien que practica la quiromancia o los horóscopos, ¿no? De repente si hay una situación de falencias metodológicas y también de teoría, de hipótesis que pues realmente son solamente papel que alimenta a una industria o a un, ya ni siquiera industria, sino a un artesanado académico, ¿no? Que pues se es alimentado solamente vía subvenciones y que intenta justificar de manera bastante penosa pues todo lo que recibe, ya sea mucho o poco, pero finalmente, reitero, es una situación penosa, no me quiero desviar más del tema y tengan un excelente viernes. Gracias por su atención.